Hola, ¿qué tal? Este documental va a iniciar con cómo México se ha ido desarrollando al pasar los años. Va a tratar sobre la globalización y cómo esto ha afectado a México junto con el neoliberalismo que viene junto con la globalización que se ha dado en México. Como tal, el neoliberalismo es una teoría política económica que retoma ideas del capitalismo y replantea pues los principios del capitalismo para hacerlo más radical. Eso quiere decir, bueno, el neoliberalismo como tal, neo de nuevo, nuevo capitalismo, como dice el nombre, lo que acabo de decir. En palabras simples, el neoliberalismo trata sobre abrir el mercado, hacer que cualquier persona o empresario pueda él solo poder tener una empresa sin necesidad de la intervención del Estado. Lo que busca el neoliberalismo es que el Estado tenga la menor presencia sobre el control de la economía. Trata sobre que las instituciones privadas sean las que rijan completamente todo este sector como tal, el de la economía. Antes de ver el neoliberalismo en México, primero vamos a ver cómo se ha dado la globalización en México, que estos dos conceptos vienen muy ligados aquí en México como tal. Bueno, México entró en la globalización en el gobierno de Porfirio Díaz. En este tiempo México inició como tal con empresas extranjeras. Estas empresas los que buscaban eran extraer recursos naturales de México y todo eso, pero con mano de obra mexicana a muy bajo costo, o sea, casi regalado, o traían personas de allá del país de donde ellos vinieran, y pues con esto ellos iban extrayendo recursos, pero al final todo el PIB que se generaba era pues inversión extranjera, no era ni dinero de México, y muchas inversiones de las que se hicieron eran eso, inversión extranjera. Por ejemplo, los postes de luz, el ferrocarril, no eran de México, eran de instituciones extranjeras que los vinieron a poner aquí para poder facilitar su trabajo como tal. Después de esto hubo varios presidentes como tal. Y bueno, la globalización en el tiempo que inició es que se abriera el mercado, se abriera el mercado para que diversas instituciones pudieran venir a México y que México pudiera comerciar con cualquier país que él quisiera y que con esto todo el país se beneficiara como tal. Bueno, después de que pasó esto, vinieron varios presidentes como Lázaro Cárdenas, que se encargó de darle prioridad a los mexicanos con su modelo exportador. Yo considero que Lázaro Cárdenas fue un buen presidente porque se centró bastante en lo que era de México. Privatizó bastantes cosas, privatizó Pemex, los postes de luz, el CFE, el agua como es el SAT, los privatizó para que fueran de México como tal, para que dejaran de ser de Estados Unidos o de otros países europeos que habían venido acá a México. Entonces, con esto, México ya iba en un crecimiento en su economía, iba bastante bien México. Después hubo el desarrollo estabilizador, donde también se mantuvo bien. Luego el desarrollo compartido, que ahí estaba yendo bien. Pero después del modelo de la Alianza para la Producción, al final del periodo de presidencia de Luis Echeverría, se dejó una gran deuda externa, que era de aproximadamente 721 millones de pesos. Y luego vino José López Portillo para dejar una deuda de más de 80 mil millones de pesos. Pero para que el Banco Mundial le pudiera hacer este préstamo, ellos le dijeron: oye, abre tu mercado, queremos que seas neoliberal para que con esto nosotros podamos ponerte lo que nosotros queremos que hagas para que nos devuelvas ese dinero que te prestamos. Entonces, con esto, él les dijo que sí, aprobó la idea, aunque aún cabe sacar que él puso varias reglas, como que no se debería de afectar la economía de México y ese tipo de cosas. Y con esto entraron empresas privadas de todo el mundo a México, y así la economía que ya tenía México establecida pues se vio muy afectada, porque como tal ya tenían sus precios definidos. Que llega alguien más con un precio más bajo y que te vende lo mismo o mejor. O sea, digamos que con esto la economía de México hacia los mexicanos que eran empresarios pues se redujo bastante, porque como tal ya la gente prefería comprar de otros países. ¿Por qué prefería comprar de otros países? Pues porque era de mejor calidad y salía más barato. Con esto pues literal se perdió la soberanía de la economía de México. Así México perdió su soberanía económica. ¿Por qué la perdió? Esto se perdió porque después del gobierno de López Portillo, las personas no tenían con qué pagar y la soberanía económica quedó en manos del
FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Metió programas de ajuste de austeridad para la población, para que con esto México pudiera pagarles lo que le debían, lo que México les debía, para que obtuvieran recursos para pagar pues, la deuda externa, que es esta. Pero digamos eso no fue muy beneficioso porque igual las empresas que venían ponían salarios competitivos, en teoría, porque en realidad eran salarios que te pagaban muy poco y te ponían a trabajar mucho, o sea, vivían explotados. Entonces, y como tal lo que a la globalización le importa es que haya negocios privados, así como al neoliberalismo, para que con esto pues poder generar una economía libre en teoría. Pero lo que no se toma tanto en cuenta es que se hacen monopolios como tal. Por ejemplo, en México hay muchos monopolios y hay muy pocas empresas pequeñas y muchas fracasan, terminan fracasando. Y pues en negocios privados que se puede dar por la corrupción, así como en los negocios públicos, que fue como se fue dando la deuda externa, por mucha corrupción en los funcionarios públicos, como Portillo, entre otros presidentes y pues, personas que estaban arriba, muy arriba en el estado de como tal aquí en México. Entonces con la libre economía que supone que tenían que dar, pues también trae esto de la corrupción. Y con esto se van reduciendo los que se benefician de la privatización. Al fin y al cabo de todo esto, los extranjeros eran los que recibían todo. Y los mexicanos que trabajaban en las granjas y todo eso, los que eran agricultores, pues se quedaban con migajas. O sea, casi todos se lo llevaban extranjeros, como es ahorita actualmente. Como tal, esto se centra más en seguir al Fondo Monetario y hacer lo que ellos querían. No es tanto como un neoliberalismo porque no hay una libertad de comercio en México como tal. Todo está regulado por el Fondo Monetario Internacional. Y esto pues nos afecta a todos los mexicanos. Literal, ellos nos están dominando. Y es lo que no se ve como tal, porque no muchos te lo explican, porque es como un dominio como tal. No hay libre competencia y pues el dinero se impone ante todo y es el que mueve a todo el mundo. Entonces como tal, actualmente, por ejemplo, con la situación del coronavirus, se vio el caso de cómo el presidente ha pedido miles de millones de pesos. Apenas va un año de su sexenio y ya debemos más de 1.000 millones de dólares. Y pues igual México está quedando sin nada. Cada vez el peso está devaluando más. La economía actual de México es muy mala. El dólar está como a 22 pesos, 23. El, el peso se ha ido devaluando y todo ha ido subiendo. Hasta han puesto nuevos impuestos, por ejemplo, en servicios digitales, como por ejemplo si tú quieres vender algo en Mercado Libre, pues ya te comen el ISR y otros impuestos como tal, impuestos digitales, también por comprar videojuegos, por rentar hasta Netflix, ya te cobran impuestos, que si eran impuestos que no se cobraban como tal antes, pero ahora ya se están cobrando. Esperemos que igual sea algo positivo y que esto ayude a que pues, se mejore la economía de México, porque si metemos lo del coronavirus, México vive de las deudas, porque literal tiene una deuda, la va pagando, la va pagando, la va pagando, va bien, y de repente cae, ¿y qué hace para pagar la deuda que ya tenía antes? Pues tiene que pedir otro préstamo, para poder tener dinero hasta recuperarse. Y así es un ciclo donde solo México va teniendo más deudas y más deudas, y todos los países van obteniendo más deudas al final. Y eso los termina haciendo que la economía deje de funcionar y entre tanto préstamo, ese país va a terminar, va a estar, no va a tener ya economía. Y en mi opinión, debería de empujar eso en México, porque igual, como dicen, la corrupción nos ha afectado demasiado aquí en el país. O sea, desde darle a un policía para que no te cobre una multa, hasta los funcionarios que roban, los gobernadores. La mayoría de las instituciones públicas nos roban. No como tal están robando, pero pues se quedan con nuestros impuestos como tal. No están utilizando de manera óptima. Y pues para ver más a detalle cómo esto afecta a un mexicano promedio, hablaremos con mi madre, la cual trabaja y que se esfuerza para sacar adelante a su familia. Bueno, pasamos a continuación para ver la entrevista. ¿Qué entiendes por neoliberalismo? No, Joshua, primero pregúntame antes de grabarme. No, dime pues, ¿qué entiendes tú? Neoliberalismo, libertad,
Pero, Libertad de algo, pero no sé de qué. es la libertad en el comercio, Doris. Ah, no sabía yo. Nada más me sonaba como a libertad, pero no sé de qué. A ver, entonces, para ti, ¿cuál fue la época donde la economía estaba mejor en México? ¿Cuál piensas tú que fue? En los 90. No, también vino una devaluación en los 90, creo. No, como en los 50, 60, algo así. Pues sí, pero ¿por qué? Estaba mejor la economía. ¿Y qué piensas de la economía actual? No está muy bien. ¿Pero por qué? Está todo muy caro. Cada vez los sueldos están más bajos y todo está más caro. En conclusión, después de haber visto la entrevista, podemos tomar en cuenta que el mexicano puede considerarse que a veces no sabe muchas cosas sobre la economía y sobre México. Por ejemplo, ese es el caso que estoy tomando yo en cuenta de una sola entrevista. Pero eso no genera para todos. Puede ser que de momento no sepa lo suficiente, pero también depende mucho de la educación que llevó antes, considero. Y pues tomando en cuenta lo que ya habíamos dicho sobre todo lo que era el neoliberalismo y preguntarle a alguien sin experiencia como tal que es, pues se deja en evidencia como el mexicano no sabe muchas cosas sobre el país como tal y cómo se va rigiendo. Y en conclusión puedo decir también que el neoliberalismo ha afectado más a México de lo que lo ha beneficiado, porque más que todo solo le ha traído deudas, porque todo se mantiene de deudas, siempre hay deudas o crisis aquí en México, y siempre sube el dólar o baja a veces un poco, pero suele recurrir a subir como tal. Entonces se puede considerar que el neoliberalismo es algo que hace más daño que bien, y que se ha de competir por un neoliberalismo real, donde los mexicanos podamos tener un libre comercio y con esto que no se haga tantos monopolios y que podamos consumir lo nuestro, porque así como está la economía actual, va a haber muchas crisis, y con el virus que está pasando en este momento se ha pronosticado que va a haber una crisis igualmente mundial, que ya se pensaba que ocurriera en el 2021, pero con esto que fue muy sorpresivo se ha acercado y probablemente sea muy pronto. Entonces hay que estar alerta y tener mucho cuidado y saber sobre la economía y ese tipo de cosas sobre tu país. Que me eche un gallo y un changuito me vacila, que me le arranco pero me detuvo feria, si no en el limbo ya